Yo sé que tú mueves montañas. Lo has hecho. Creo en ti, sé que lo harás Y lo harás otra vez. Abriste el mar. Quiero iniciar esta mañana diciendo un refrán que espero ustedes me ayuden a completar. Es uno de esos proverbios populares, de sabiduría popular que hay. Este refrán dice: viejos los caminos y aún... Ayúdeme por favor, hermano, no puede ser que solo yo sepa esos refranes tan comunes. Ayúdeme por favor, intentémoslo para que usted me ayude a predicar esta mañana. El refrán dice: viejos los caminos y aún echan polvo, tiran polvo. Así dice el refrán. Pero este refrán es la respuesta que las personas le dan a otros para darles a entender que ellos, aunque quizá tengan años, aunque quizás sí, pues ya estén viejos, aún pueden. Esta es la respuesta que cuando a una persona se le dice: es que mira, ya no podés porque ya estás viejo, ya no podés porque tu edad ya no te da. Esta persona cuando responde: no, viejos los caminos y aún echan polvo, está diciendo: no importa mi edad, aún con mi edad y aún con los años que tengo, todavía puedo soñar, todavía puedo trabajar, todavía puedo producir, todavía puedo viajar, todavía tengo fuerza para hacer las cosas. A mí se me hace que fue lo que le sucedió a Caleb. Cuando Caleb tenía 84 años de edad, los jóvenes de Israel llegan para decirle: mira, padre Caleb, ¿te acuerdas que Dios te dijo que te iba a dar aquella montaña? Pero nos damos cuenta que ya estás centrado en años. ¿Qué te parece si ahora mejor nosotros vamos a conquistar la montaña? En tu nombre la conquistaremos. Pero Caleb se levanta y les dice: no, señores, a mí fue quien Dios le dijo que me iba a dar esa montaña, así que yo voy a ir a conquistar esa montaña. Pero es que a veces parece que cuando vamos cumpliendo un año más, sentimos que la vida se nos va acabando. Sentimos que cada vez tenemos más achaques. Sentimos que cada vez podemos menos. Pero esta mañana vengo para decirle que no estamos viejos. Es más, esta iglesia no está vieja. Somos una iglesia de 42 años, pero viejos los caminos y todavía echan polvo. Todavía se oirá de lo que Dios hará con esta iglesia. Amén. Esa actitud, hermanos, esa actitud de responder y de decir: todavía puedo hacerlo. Esa actitud de emprender y de decir: todavía tengo fuerza, todavía tengo pasión para hacerlo, se define con esa palabra, con la palabra pasión. La pasión, dice por definición, es un sentimiento vehemente, capaz de dominar la voluntad. La palabra vehemente significa que arde, que quema, que consume. Y la pasión es algo que debe consumir. La pasión es lo que mantiene vivos a los matrimonios. La pasión es la que mantiene viva una empresa. La pasión es la que mantiene viva un emprendimiento. La pasión es la que mantiene viva un sueño. Porque dice: lo voy a lograr, lo seguiré intentando, seguiré trabajando, seguiré soñando. Pero mire la definición completa. La pasión es un sentimiento vehemente capaz de dominar la voluntad. Es decir, cuando tenemos pasión y la pasión nos abraza, nos consume, esa pasión dirige nuestra voluntad. Esa pasión toma control de nuestra voluntad. Esa pasión toma control de nuestros deseos. Pero también la definición afirma: no solo es capaz de dominar nuestra voluntad, sino es capaz de perturbar la razón. La pasión tiene la característica de que no ve si hace algo bueno o si hace algo malo, si comete un pecado o si está agradando a Dios. No. La pasión se define como el sentimiento vehemente, como ese sentimiento
que nos quema, que nos consume, que domina nuestra voluntad, que aunque nosotros queremos ir para otro lado, la pasión dice: por aquí tienes que ir. Y a veces esa pasión hasta puede perturbar nuestra razón. Es decir, la pasión, si nos descuidamos, nos puede hacer ir en contra de la razón. La pasión nos da un propósito de vida. La pasión le agrega sentido a todo lo que hacemos. Si no tenemos pasión por el trabajo que tenemos, tarde o temprano empezaremos a quejarnos y lo terminaremos abandonando. El mejor trabajo que nosotros podemos conseguir es el trabajo que hacemos con pasión. Es el trabajo que nos enamora, que nos embaraza. El mejor trabajo que podemos tener es aquel que nos embarga la pasión de tal manera que no importa cuán cansados terminemos, todo lo que nos toca hacer es nuestra pasión hacerlo. La pasión le agrega sentido a todo lo que hacemos. Una vida sin pasión es una vida monótona. Es una vida que se conduce por inercia. Y la inercia se define como el recorrer de un objeto sin ningún sentido, el recorrer de un objeto sin ningún rumbo fijo. Y la única manera de romper la inercia es que otro cuerpo, que otro objeto pueda golpearlo para sacarlo del curso inerte, del curso sin sentido en el que va. La pasión nos da un propósito de vida. La pasión hace que nuestra vida no sea monótona. Cuando no tenemos pasión, es como emprender un viaje a cualquier lugar y que nos llevará, ¿sabe a dónde? A cualquier lugar. Si no tenemos pasión, no tenemos propósito. Y si no tenemos propósito, no sabemos a dónde llegar. Insisto, cuando la pasión se apodera de nuestra vida, esa pasión nos va a decir por dónde tenemos que ir. Y la pasión puede ser para cosas buenas o para cosas malas. La pasión no es cristiana. Es lo que quiero decir. La pasión no es cristiana. La pasión es el sentimiento que nos quema, el sentimiento vehemente, el sentimiento que nos hace hacer algo porque domina nuestra voluntad, porque gobierna lo que somos, porque toma control de nuestra vida, de nuestras emociones, para aquello que queremos hacer, para aquello que queremos lograr. Y en la Biblia hay un hombre que particularmente me parece extraordinario en su forma de inspirarnos para hablar de pasión. Y esto me refiero a Nehemías. Nehemías, hay un libro en la Biblia que se llama así, Nehemías, donde se encuentra la historia de este hombre apasionado. Y hoy procuraré ver junto con ustedes la vida de Nehemías y cómo en él se despertó la pasión y cómo hacer para que en nosotros también se despierte una pasión como sucedió en Nehemías. Como no podemos leer todo el libro de Nehemías, son 10 capítulos, trataré de resumir algunas cosas importantes que nos van a servir para comprender la vida de Nehemías. Nehemías era el copero del rey de Babilonia, el rey Artajerjes. Ojo, Artajerjes, hermanos, era uno de los reyes más malvados de la historia de la humanidad. Y ahora usted va a saber por qué. Este rey Artajerjes, la historia lo dice, que cuando llegó al trono, la primera gran decisión que Artajerjes tomó fue mandar a matar a toda su familia. Papá, mamá, hermanos, hermanas, hijos, a todo mundo los mató. Por una razón: no quería que nadie le fuera a quitar el trono. Ese era Artajerjes. Y a ese rey es a quien servía Nehemías como copero. Tome este dato, por favor, porque nos va a servir en esta reflexión. Segundo, los padres de Nehemías
habían sido llevados años atrás como esclavos a Babilonia. Nehemías creció, nació y creció en Babilonia. Aprendió el idioma, estudió, se preparó, se capacitó, y por eso ahora Nehemías era el copero del rey. Esto no era cualquier trabajo. Nehemías tenía que estar todo el día en la corte del rey, en el trono del rey, porque él le servía, él le ponía en la mano del rey, le ponía la copa que el rey pedía en el momento que él quisiera. Aquel era un trabajo importante. Los padres de Nehemías llegaron a Babilonia, claro, llegaron como esclavos. Así que Nehemías era hijo de esclavos, era nieto de esclavos, pero él allí creció. Y Nehemías, no se encuentra el registro en la Biblia, Nehemías no conocía Jerusalén. Él estaba en Babilonia. Él estaba a miles y miles de kilómetros de Jerusalén, de Judá. Él creció distante de la tierra de sus padres por las razones que ya dije. A pesar de todo, él tenía un trabajo importante. Pero veamos qué es lo que sucede con Nehemías. Mire cómo dice la Biblia en el capítulo 1 y el versículo 1 en adelante. Palabras de Nehemías, hijo de Acalías. Aconteció en el mes de Quisleu, en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino, que vino Ananí, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y les pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad, y por Jerusalén. Recuerda que le dije, Nehemías no conocía Jerusalén. Y él un buen día estaba haciendo su trabajo en la corte del rey, sirviéndole el vino al rey, y en eso se entera que hay unos viajeros, y entre ellos su hermano Ananí, que está regresando, no sé si de paseo, no sé si de turismo, pero él había ido a ver cómo estaba Jerusalén. Y Nehemías se inquieta y lo manda a llamar y le pregunta: ¿cómo están mis hermanos? ¿Cómo están viviendo? ¿Cómo está la ciudad de Judá? Cuéntame cómo están. Sigamos, por favor. Y me dijeron: el remanente, que significa los que quedan, los que han quedado de la cautividad allí en la provincia, ¿cómo están? Están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. Nehemías recibe malas noticias. Nehemías recibe las peores noticias. Seguramente él no quería escuchar la tragedia en la que estaban viviendo sus compatriotas, su familia, los antepasados de él. Él no quería escuchar eso, pero esta era la realidad. Así estaban en Judá. Sigamos. Cuando oí estas palabras, me senté y lloré e hice duelo por algunos días, y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Escúcheme, mi hermano, mi hermana. La pasión se apoderó de Nehemías justo en este momento. Nehemías estaba teniendo una vida plácida, una vida complaciente. Sí, él era hijo de esclavos. Sí, él era esclavo también en Babilonia, pero tenía un buen trabajo, tenía uno de los mejores trabajos. Y estando un día tranquilo, cuando llega aquel grupo de gente de visita de Jerusalén, y pregunta a él: ¿cómo están mis hermanos allá en Judá? Y le dan tales malas noticias que dice que ellos estaban pasándola mal, estaban en afrenta. Los muros de la ciudad estaban derribados, las puertas estaban quemadas a fuego. Aquellas palabras penetraron como espadas, como flechas en el corazón de Nehemías. Y algo cambió en el corazón de Nehemías en aquel momento. Algo se despertó en Nehemías cuando escuchó las malas noticias. Por eso el versículo 4 dice que Nehemías hizo duelo, Nehemías lloró, Nehemías se lamentó, Nehemías se fue a orar por varios días delante del Señor por el dolor que sentía. Y es que, mi hermano, mi hermana, cuando usted y yo descubrimos en la vida lo que nos hace llorar, lo que nos provoca dolor, y sentimos
la responsabilidad, el llamado, el sentimiento, la pasión de cambiar esa realidad, entonces hemos descubierto nuestra pasión. Cuando vemos lo que está mal, cuando vemos la tragedia, cuando usted se entera de que en el registro civil de la ciudad de Guatemala, por cada 5 matrimonios que se autorizan 8 divorcios. Nos van ganando los divorcios por 3. Y usted dice, eso no puede ser, tengo que hacer algo. Cuando usted ve a las personas atadas por un vicio, tiradas en la calle a causa de su adicción, y dice, no puede ser, tengo que hacer algo, tengo que llevarlos a mi casa, cambiarlos, darles de comer, ayudarlos a salir adelante. Cuando hay algo que nos duele, cuando hay algo que nos hace llorar, que nos provoca dolor, y luego viene ese sentimiento de querer cambiarlo, hemos descubierto nuestra pasión. Porque la pasión nos arroja de frente a la imposibilidad de algo, pero a la vez la pasión despierta en nosotros el poder y las fuerzas para hacer algo y cambiar esa realidad. Eso es lo que sucedió aquí con Nehemías. Por eso Nehemías es excelente para reflejarnos la pasión. ¿Qué hizo Nehemías con esa pasión y con ese sentimiento que él tenía? Mire lo que dice los versículos 6 y 7 del capítulo 1. Y esté ahora atento tu oído y abiertos tus ojos para oír la oración de tu siervo, que hago ahora delante de ti día y noche por los hijos de Israel tus siervos, y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. En extremo nos hemos corrompido contra ti y no hemos guardado los mandamientos, estatutos y preceptos que diste a Moisés tu siervo. Cuando Nehemías siente la pasión que se está despertando en él, esa pasión que le hizo sentir dolor por gente que no conocía, por un lugar que jamás había visitado, por un lugar que probablemente él nunca había pensado ir, cuando esa pasión se levanta en él, inmediatamente lo que Nehemías va y hace es orar e ir a la palabra. La semana pasada aprendimos del rey David, como él dice, Señor, tú oirás mi voz clamándote mañana, tarde y noche. Mañana, tarde y noche. Y Nehemías dice, y yo clamé a ti por el día, clamé por la noche. Hermano, parece que a la gente que le sucede cosas extraordinarias es gente que está clamando mañana, tarde y noche. Parece que a la gente que le suceden los milagros es gente que está diciendo, yo clamaré a ti en la mañana, en la tarde y en la noche. Porque Nehemías fue justo lo que hizo, ir y clamar al Señor. Él estableció las bases de la pasión que sentía en su corazón. Nehemías no actuó desatinadamente. Nehemías no dijo, bueno, ahora yo siento ganas de ir a rescatar allá, voy a ir, y empezó a actuar como loco. No. Nehemías fue y oró. Yo quiero cambiar esto. Yo tengo pasión porque esto cambie, pero ahora necesito hacer algo. Y lo primero que hizo fue orar e ir a la palabra del Señor. Él establece esas bases. Él cree en lo que Dios ha dicho. Por eso cita, Señor, no hemos obedecido tu palabra. Nehemías tenía conciencia de la palabra de Dios a la que ellos habían faltado. Mis hermanos y hermanas, si nuestra pasión es conquistar el mundo, primero debemos llevar esa pasión en oración delante de Dios. Es que nuestro problema de muchos creyentes es que a Dios es al último al que le consultamos. Es que Dios es el último recurso al que recurrimos, cuando Dios debe ser el primer recurso, la primera puerta, el primer llamado, la primera acción que hagamos frente a cualquier circunstancia de la vida. Debe ser el Señor. Esas son las bases. Cualquiera que sea nuestra pasión, una pasión que tengamos personal, una pasión que tengamos familiar, una pasión por emprender, una pasión por tener una empresa, por hacer un negocio, una pasión por la iglesia, por el ministerio, cualquiera que sea nuestra pasión, sobre todo tiene que ir en primer lugar a la oración y a la palabra del Señor. Mire, Nehemías se despierta en él esa pasión,
Esa pasión que lo hace ir con Dios, que lo hace ir a orar y que lo hace creer las promesas que Dios le ha dado. Pero seguimos aprendiendo de Nehemías que la pasión inevitablemente nos lleva a la acción. Otro problema de los creyentes el día de hoy. Hay muchos creyentes que son buenos para tener pasión de palabra, pero no tienen pasión para hacer. En el primer culto estaba recordando a un hermano y dije, gracias al Señor, ya cambió. Pero hace muchos años estábamos hablando de un proyecto nuevo aquí en la iglesia, y cuando todos tuvimos oportunidad de opinar respecto al proyecto, el hermano pidió la palabra y él empezó a decir, sí, pastor, mire, yo estoy de acuerdo, esa visión es de Dios, lo que Dios le ha mostrado es poderoso, tenemos que hacerlo, sé que Dios nos va a bendecir. El hermano empezó a hablar maravillas y entonces uno podía pensar que siga hablando el hermano, ¿verdad? Que siga animando a todos, pero finalmente terminó su discurso diciendo, pero conmigo no cuenten porque ahorita no tengo dinero. Y muchos creyentes somos así. Tenemos pasión en los labios, pero no tenemos pasión para hacer. Nehemías, podríamos saber de la pasión de Nehemías en el primer capítulo solamente. Aquel hombre se quebrantó, aquel hombre ayunó, aquel hombre oró, aquel hombre sintió duelo porque sus seres queridos, porque sus compatriotas, porque la casa de sus padres estaba en ruinas. Y quizá al siguiente día Nehemías hubiera amanecido nuevamente como que nada, pero algo lo movió. Mire lo que dice el capítulo número 2 de Nehemías, versículo 1. Sucedió en el mes de Nisán, en el año 20 del rey Artajerjes, que estando ya el vino delante de él, es decir, Nehemías estaba trabajando, ya le había servido el vino al rey, había cumplido su trabajo. Porque nunca una pasión que Dios nos da nos vuelve gente irresponsable. Amén. 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 Una vez yo llegué a mi trabajo tarde, como 25 minutos tarde, porque venía de predicar de una campaña allá en Jalapa. Fui el fin de semana y el lunes temprano trabajaba con un abogado y llegué como 20 minutos tarde. Y jamás olvido la lección. Él estaba en la entrada esperándome y yo llegué como buen evangélico a contarle mi hazaña del fin de semana, la prédica y la gente que se convirtió. Me dijo, mira, me dijo, lo que hagas fuera de la oficina es tu maldito problema. Yo te pago porque estés puntual aquí y porque hagas bien tu trabajo. Sé que alguno va a decir, hijo del diablo. No. Si Dios nos da una pasión, esa pasión no nos va a hacer irresponsables. Nos va a hacer gente responsable. Porque nuestra responsabilidad se va a convertir en testimonio para los que no conocen al Señor. Como que no les gustó eso, ¿verdad, hermanos? Si usted no dice amén, yo voy a decir amén. Porque mire, ahora lo va a ver. Nehemías tenía su corazón lleno de pasión, pero cuando llegó a trabajar, ¿qué fue lo primero que hizo? Trabajar. Ahí dice, y ya teniendo el vino delante de él, tomé el vino, se lo serví al rey. Y como yo no había estado triste delante del rey, dice Nehemías, sigamos por favor el 2, me dijo el rey, ¿por qué está triste tu rostro? Pues no estás enfermo, no es esto sino quebranto de corazón. Entonces temí en gran manera. Hermano, en Babilonia, o en los reinos antiguos más bien, se creía que si el rey estaba triste, a todo el reino que gobernaba le iría mal por la tristeza del rey. De ahí es donde vemos en las películas y leemos en algunos libros que los reinos antiguos tenían a personajes a los que les llamaban bufones. Era gente encargada de mantener riendo al rey.
de que el rey estuviera alegre, porque ellos creían que si el rey estaba triste, todo el reino iba a estar triste. Y Nehemías se presenta a hacer su trabajo, sí, pero el rey nota inmediatamente que Nehemías tiene algo, que a Nehemías le sucede algo. Nadie podía estar triste delante del rey, porque si no lo podía contagiar. ¿Sabe usted que estar triste delante del rey era castigado con la muerte? En el momento en el que el rey vio a Nehemías y lo vio con cara estirada, el rey tenía la autoridad por ley de decir: mátenlo porque este está triste. ¿A cuántos de nosotros ya nos hubieran matado, hermano? Pero sabe, hermano, Nehemías arriesgó su propia vida. Nehemías conocía la ley. Nehemías sabía que él no podía estar triste delante del rey, y aún así lo hizo, porque Nehemías tenía una pasión. Dije al inicio, una pasión es aquella que se apodera de nuestra voluntad. Así que Nehemías vio su pasión nada más. Él ya había orado, claro, él ya había tomado las promesas de la palabra del Señor, pero ahora era tiempo de ir con el rey. Ahora era tiempo de empezar a hacer algo. Dije, la pasión no es solamente aquello que nos emociona y decimos que nos emociona. No es solo lo quiero hacer, no, es también lo voy a hacer. Es empezar a caminar para hacerlo. No es suficiente con hablar, no es suficiente con querer, no es suficiente con desear. Hay que empezar a caminar para hacerlo. Y Nehemías lo hizo. Él arriesgó su vida. Pero es que cuando hay pasión por algo, cuando hay pasión por alguien, se arriesga todo. Todo. Cuando hay pasión en nuestro corazón por una empresa, lo arriesgamos todo. De hecho, los empresarios, los emprendedores son hombres y mujeres de fe, que están arriesgando constantemente, todos los días, semana a semana. Arriesgan el capital que tienen, van, lo invierten, van, compran más, empiezan a hacer más, pero porque les apasiona, porque dicen: un día voy a tener una empresa, un día voy a tener 10 empleados, voy a tener 20, 30, 40, 100 empleados. El rey se da cuenta que algo anda mal con Nehemías, y cuando le pregunta a Nehemías: ¿qué te pasa? ¿Qué sucede contigo? ¿Se da cuenta usted ahí, hermano, que Nehemías simplemente habló de la pasión que había en su corazón? Porque de la abundancia del corazón, ¿cómo dice la escritura? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. De la abundancia del corazón habla la boca. Nehemías no podía hablar de otra cosa. Nehemías no podía decir: ay, mira, note por favor, Nehemías no podía decirle: ay, reyes, que vieras que me vinieron a contar esos mis amigos, mis hermanos, que por allá en la tierra de mis abuelitos todo anda mal, entonces eso me puso así medio malo. No. Nehemías, hermano, si ya el rey le perdonó la vida porque él estaba triste y no lo mató, ahora lo segundo sí hubiera merecido que lo matara, porque Nehemías se deja ir, hermano, con los tacos por delante y le dice: ¿cómo no voy a estar triste? Algo así como diciéndole: rey, no te entra en la cabeza. Algo como: si tú eres el rey, hombre, si eres inteligente, ¿cómo no voy a estar triste? Si la ciudad de mis padres ha sido quemada, ha sido destruida. Nehemías revela la pasión que había en su corazón. Él muestra esa pasión. Pero recuerda lo que le dije de Artajerjes. ¿Cómo era Artajerjes? El rey, uno de los reyes peores, más malvados que ha existido sobre la tierra en la historia de la humanidad. Pero este rey, mire lo que le dice a Nehemías. Sigamos, por favor. Ahí está el texto, mire: para siempre viva rey. ¿Cómo no estará triste mi rostro cuando la ciudad, casa de los sepulcros de mis padres, está desierta y sus puertas consumidas por el fuego? Ahora mire lo que el rey le dice. Me dijo el rey: ¿qué cosa pides? Deténgase aquí, hermano.
era Artajerjes, el egoísta inhumano, el asesino, el que mató a su propia familia para quedarse en el trono. De ese rey egoísta, inhumano y malvado se escuchan estas palabras: ¿qué pides? Nehemías bien pudo haber dicho: pues mira, rey, como tú sabes, pues yo soy aquí tu copero y nadie va a hacer mejor esto que yo. Así que he pensado en que organices un ministerio de ayuda social para que lo mandemos a Judá. Que hagas algo, que organicemos, que les lleven láminas allá para que hagan algo. Mire cómo dice, cómo responde Nehemías cuando el rey le dice: ¿qué pides? Sigamos, por favor. Y dije al rey: si le place al rey y tu siervo ha hallado gracia delante de mí, envíame a Judá. Hermano, Nehemías era esclavo, era hijo de esclavos, pero era el copero del rey. Nehemías no pasaba necesidades, no pasaba hambre, tenía un techo, tenía trabajo, tenía seguridad. Pero es que cuando hay una pasión en nuestro corazón, hermano, esa pasión mueve nuestra voluntad. Esa pasión va más allá de nuestra comodidad y de nuestra costumbre. Nehemías no está pensando en enviar a alguien, no. Nehemías le dice al rey: envíame a mí. Nehemías tenía claridad de lo que quería. No abogó para hacer un proyecto en Judá. Él no abogó para que alguien más fuera. Él no le pidió al rey: manda a revisar, haz una inspección de los daños que hay, a ver qué se puede hacer. No, Nehemías ni siquiera conocía aquella ciudad. Él no conocía de sus propios ojos lo que estaba pasando, pero él dice: envíame a mí para reedificar aquella ciudad. Hermano, Nehemías le responde al rey como cuando nos preguntan el nombre. Cuando a usted le dicen: what is your name? ¿Qué responde usted? My name is. No, ahí sí se quedó. Pues se lo digo en español. Cuando le dicen: ¿cuál es su nombre? Usted no se queda: espéreme, voy a llamar a mi mamá para ver cómo me llamo. No. Le preguntan su nombre y usted dice: me llamo tal. O sin el me llamo, solo dice su nombre. ¿Se imagina usted a Nehemías respondiéndole al rey cuando el rey le dice: ¿qué pides? Y Nehemías le dice: ay, Señor, mira, pues dame chance. Voy a hacer una junta, voy a hacer 40 días de ayuno y oración, 30 días de vigilia, voy a pedir consejería pastoral, y te aviso, cuando regrese, hermano, ya el rey va a estar listo para matarlo. Usted sabe cuál es su pasión cuando esa pasión brota de su corazón espontáneamente. Usted sabe cuál es su pasión cuando esa pasión brota como su nombre. Cuando no hay necesidad de que usted lo explique. Puede que los demás no lo entiendan, pero usted sabe qué es lo que quiere. Y usted dice: ¿cuál es? Si le pregunto: ¿qué quiere usted como padre? Pues que mis hijos se porten bien. Pero si le pregunto: ¿qué quiere usted como padre? Y usted me dice: bueno, quiero que mis hijos crezcan sanos, fuertes, inteligentes, temerosos de Dios, que sean hombres y mujeres de éxito, que cuando se casen con un hombre o una mujer de Dios, que hagan una familia estable hasta que la muerte los separe, y quiero vivir muchos años para ver esa familia. ¿Nota la diferencia? Si Dios le pregunta a usted: ¿qué quieres? Señor, mira, pues es que ahorita no tengo trabajo, pero aunque sea con una ventecita de tostadas de guacamole con cebolla y queso, me conformo, Señor. Y no que esté mal, escúcheme, no que esté mal. Pero si usted pide eso
pero en su corazón usted no está pensando en una venta afuera de su casa. Usted está pensando en una franquicia. Usted está pensando en diferentes locales donde usted pueda tener su negocio. ¿Cuál es su pasión? La respuesta a la pregunta, ¿qué cosa pides?, debe ser como nuestro nombre, debe ser una cosa espontánea. Nehemías nos muestra que la pasión nos lleva a la acción. Y cuando accionamos, hermanos, la provisión llega. La provisión viene. Ponga atención a estos versículos, hermano, conmigo. Versículos 7 y 9 del capítulo 2. Dice la Biblia: además le dije al rey. Mire este Nehemías, ya uno apasionado, hermano. Ya uno con la sangre caliente por lo que quiere hacer. Con ese sentimiento vehemente que lo mueve a la acción. Nehemías dice: después de que le dije que me enviara a mí, que no enviara a otro, que yo iba a ir a reconstruir la ciudad, le dije al rey: si le place al rey, que se me den cartas para los gobernadores al otro lado del río, para que me franqueen al paso hasta que llegue a Judá. Mire este Nehemías. Le dice: mira, rey, al rey egoísta, inhumano y malvado asesino. Le dice: rey, ya que estamos hablando y te estoy diciendo lo que hay en mi corazón, dame cartas para que los gobernadores por todas las ciudades donde yo vaya me den su ejército, me den soldados que me franqueen. ¿Sabe qué significa eso? Que pongan los soldados delante de mí. Mi carreta va a ir después de los soldados, para que si algún enemigo quiere venir a atacarme, primero va a tener que enfrentar al ejército. ¿Se imagina usted a la gente en cada ciudad viendo a todo el ejército del rey pasando delante de Nehemías y preguntaban: ¿quién es este Nehemías? ¿Quién es este hombre? Tan importante es que el rey le ha mandado su guardia. Sigue diciendo: y también, rey, no solo me mandes guardaespaldas, también dame cartas para que el gerente del bosque me dé madera para enmaderar las puertas del palacio de la casa y para el muro de la ciudad. Y mire, este tipo me fascina, hermano. Y madera para la casa donde yo voy a vivir. Este no había salido de Babilonia y sabía que iba a tener casa en Judá. Dame madera para reconstruir las puertas, para reconstruir los muros, para reconstruir el templo. Pero no te olvides que también necesito madera para mi casa donde yo voy a vivir. Y me lo concedió el rey, según la benéfica mano de mi Dios sobre mí. Cuando usted y yo tenemos una pasión, y esa pasión nos mueve a la acción y no solo a las palabras, y hemos buscado las bases de la pasión en oración y en la palabra de Dios, en la confianza que ponemos en nuestro Dios, hermano y hermana, el favor del Señor estará sobre nosotros. Escúcheme, estoy tratando de decirle que no habrá un Artajerjes, no habrá ninguna cosa tan malvada, tan mala, que pueda detener el avance que usted quiere tener, el logro, la pasión que usted quiere alcanzar, hermano. Dios habrá de prosperarla cuando ponemos nuestra confianza en Él. Nehemías reconoce que fue por la gracia y por el favor de Dios que el rey le dio todo. Lea el texto completo y se va a dar cuenta que Artajerjes no pone ningún pero. Artajerjes dice: dale, dale. Necesitas guardaespaldas, dale, ahí están. Necesitas madera, ahí están. Necesitas más cartas, ahí está. Lo que necesites, Nehemías, ahí está. La pasión de Nehemías era una pasión respaldada por Dios. Un rey malvado ve, escucha a Nehemías y le da todo lo que le pide. ¿Por qué? Porque el favor de Dios estaba sobre Nehemías.
Aunque a veces a nosotros nos parece irrelevante, mi hermano y mi hermana, Nehemías primero fue a orar, fue a recibir la palabra de Dios. Él no hizo nada sino hasta buscar a Dios, hasta encontrar en su palabra la revelación, la respuesta que necesitaba. Nehemías se fue a la palabra de Dios y encontró allí, en la palabra de Dios, encontró que Dios le dijo a Moisés: si un día ustedes se pervierten y se alejan de mí, pero se arrepienten, yo los traeré de todos los confines de la tierra y los volveré a reunir. Y Nehemías le dice: Señor, acuérdate de tus promesas. Cuando usted y yo tenemos una pasión, podemos decirle: Señor, es que tu palabra dice que tú eres mi pastor y que nada me faltará. Pero vemos también a un Nehemías que era excelente en lo que hacía. Recuerda que dije, Nehemías, antes de hablarle de la pasión al rey, él hizo su trabajo con excelencia. Y la excelencia que Nehemías tenía hizo que el rey notara que algo andaba mal en él. Y aquí nuestra lección, hermanos, en esta parte del texto. Quizá en este momento no estemos en el lugar, no estemos en Judá, no estemos donde queremos estar, pero donde estamos ahora es importante que hagamos las cosas bien. Porque tal vez donde estamos ahora está Artajerjes, y para que convenzamos a Artajerjes tenemos que hacer las cosas bien. Ese rey no se anda con las cosas a medias. Ese rey no anda ahí con simplezas. Ese rey nota a la gente que hace bien las cosas, y esa gente que hace bien las cosas se ha ganado el favor de Dios. Así que no importa quién sea el que se oponga, si el Señor está con él, el Señor habrá de prosperarle. Nehemías nos enseña que aunque no estemos aún en el lugar de nuestra pasión, debemos ser excelentes en lo que hacemos, porque Dios usará muchas veces a esa gente en ese lugar. Dios usará muchas veces a ese jefe malo, a ese jefe prepotente. Dios lo va a usar como un puente, como una puerta abierta para nuestra vida. Pero hay que hacer las cosas bien. Después de 42 años en esta iglesia, debemos nosotros, mis hermanos, pedirle hoy al Señor que nuestro corazón se estremezca como el corazón de Nehemías, porque hay todavía mucho más que hacer, iglesia. Petapa, Villanueva, Villacanales tienen todavía cientos y miles de familias que requieren escuchar el consejo de la palabra del Señor, que necesitan saber el mensaje redentor del evangelio de Jesucristo. Pero nos duele que haya gente yéndose al infierno todavía. Pero nos duele que haya gente todavía perdiéndose, que haya gente sin buscar a Dios. Porque para que en nosotros se despierte la pasión, lo primero que tiene que suceder es que nos duela la realidad que estamos viviendo. Porque solo cuando nos duele vamos a querer cambiar esa realidad. Después de 42 años en esta iglesia, sí, mi hermano, sí, hermana, hemos visto la mano de Dios, y seguiré diciendo, sin cansarme, seguiré diciendo: Dios ha sido más que bueno con nosotros. Pero el problema de una iglesia de muchos años es que es una iglesia que fácilmente pierde la pasión. Es que fácilmente nos acomodamos. Es que como ya lo sabemos hacer, es que como ya lo tenemos, entonces nos acomodamos. Pero que el Espíritu Santo esta mañana sacuda nuestro corazón y abra nuestros ojos y podamos ver esa realidad, hermanos y hermanas, que está sucediendo a nuestro alrededor. La gente necesita a Cristo, nuestra ciudad necesita a Cristo.